Cordial saludo para todos, docentes y compañeros. Hoy con la asignatura Psicogénesis y Aprendizaje Significativo, video presentación Psicología y Pedagogía. Mi nombre es Stephanie Sandoval. Bueno, el tema focal hoy es Psicología y Pedagogía. Para ello se contempló la obra de Piaget con el capítulo 2 y el capítulo 5. En el capítulo 2 se aborda el concepto de la evolución de la psicología, cómo identificar la inteligencia infantil de acuerdo a sus etapas de desarrollo en un contexto individual y un contexto social, cuáles son las necesidades metodológicas y didácticas y cómo se debería emplear, ejecutar la pedagogía, y pues aspectos importantes de la inteligencia, la esencia de la inteligencia, y cómo teniendo en cuenta los aspectos mencionados se transforma la inteligencia y los mecanismos de concentración. Capítulo 10, pues es más puntual en cómo los niños construyen el conocimiento, cuál es la perspectiva del infante en sus diferentes edades y etapas de desarrollo, las características de cada una, las habilidades que cada niño forma de acuerdo a su edad y la construcción activa del entorno. Como se acordó, bueno, en el capítulo 2 que se titula Los progresos de la psicología del niño y el adolescente, en la edición de Jean Piaget 2001, pues vemos que el avance de la psicología que se dio desde lo infantil y de la etapa de la adolescencia. La inteligencia es una parte fundamental y es una actividad que se construye de manera activa a partir de la experiencia, que es lo que afirmó el biólogo y el padre de la pedagogía evolutiva, que es Jean Piaget. Él, como biólogo, se preocupó también por analizar las características tanto operativas como figurativas. Lo divide en dos estados. Una parte es la cognitiva, todo lo que tiene que ver con los procesos mentales y demás, y la otra es la figurativa, de cómo este proceso mental se entiende a partir de las percepciones personales de cada uno de los sujetos. Asimismo, el estudiante pues desarrolla la parte lingüística, que tiene que ver con todo lo de la comunicación, comunicación verbal, comunicación no verbal, idioma, lengua, palabras que construyen al sujeto, y la parte social, pues que es todo lo que tiene que ver con el vínculo con el otro y cómo esta experiencia se genera de manera individual y social. Así pues, Jean Piaget propone el aprendizaje desde el constructivismo, donde el sujeto se relaciona con el entorno, asimila, acomoda de acuerdo a lo que va aprendiendo, y pues adquiere una nueva información que va constituyendo la red semántica del sujeto, o las redes de conocimiento, mejor dicho. Las etapas de desarrollo mencionadas por Piaget son 4. La sensoriomotora, que es la primera, donde se basa en la parte práctica, la parte motriz. La preoperacional, que se enfoca en los aprendizajes que el niño va apreciando, va obteniendo, se va haciendo fuerte en los conceptos. La parte operativa concreta, donde ya empieza a comprender la lógica, y la parte operativa formal, donde ya puede establecer juicios e hipótesis, por ejemplo. Por otro lado, el texto menciona que cuál es el rol de la experiencia. Entonces vemos que la relevancia aquí está en la formación, cómo se va formando el sujeto, cómo va construyendo estructuras cognitivas de acuerdo a lo que vive, lo que entiende, y cómo esa misma experiencia va desarrollando su aspecto psíquico, la parte que lo conecta con el mundo, con las cosas. Para que ello suceda, el autor menciona que hay una función desde la lengua y desde la cultura,
donde se generan transformaciones de orden social y lingüístico, como se mencionó anteriormente, fortaleciendo el conocimiento de los sujetos, influenciando un proceso educativo. Asimismo, hay un desarrollo de operaciones, hay unas operaciones que parten, como les dije anteriormente, desde lo sensorio-motor, del tacto, de partir de los sentidos, para luego hacer comprensiones más abstractas y complejas del universo, del mundo que lo rodea. Esto amplía la capacidad de razonamiento, donde el niño ya establece hipótesis, deducciones, un lenguaje inferencial, entiende las figuras, el lenguaje figurativo, abstracto y pues el orden lógico. Asimismo, el autor recomienda una autorregulación y equilibrio, donde el estudiante tiene la capacidad de autorregular su conocimiento y pues eso lo lleva a conocerse y a conocerse no solo desde lo individual sino desde lo colectivo, creando estas nuevas estructuras de conocimiento. El capítulo 10, que se titula Principios de Educación y Datos Psicológicos, nos habla de que la etapa de la niñez es un proceso en el que el docente debe adaptarse. Piaget hace un llamado de atención a los pedagogos, incluso pues a la formación que se hace de los niños, en donde se concibe al niño como un pequeño adulto y se desconoce su proceso pues biológico y mental, como ya lo vamos a ver en las etapas de desarrollo. Las etapas, como vamos a ver, que bueno, tienen un orden cronológico, va de los 0 a los 11 años. Como ya se dijo anteriormente, pues la primera etapa es donde recae la motricidad. Las acciones son motoras y hay una acción hay una percepción del niño egocentrista. Esta se mantiene de los 2 a los 7 años, pero el niño ya no solo realiza operaciones, sino que ya entiende los juegos de rol, los símbolos de ciertas cosas. De los 7 a los 11 años, pues las operaciones mentales han aumentado y los objetivos se vuelven más complejos. Ya en los 11 años como tal, el chico ya tiene la habilidad de pensar abstractamente, formular teorías, hipótesis y irse adaptando. Esto es lo que llama Piaget la autonomía del niño, donde de manera activa ya va construyendo su propio conocimiento en la vida social. Todo esto, todas estas etapas llevan a un cambio de estructuras de pensamiento. No es lo mismo el pensamiento de un niño de 2 años pues al de 11, como se vio. Cada uno tiene características diferentes y las construcciones de sus conocimientos así mismo es. Entonces la escuela pues debe contribuir con ese conocimiento, vincular la experiencia con la realidad y el entorno. No es solo transferir información o la información bancaria, como lo nombra Freire, sino hacerlo parte de la realidad. Es un proceso pues de asimilación y de acomodación, incorporación, donde se incorpora lo nuevo con lo existente o donde se acomoda lo que ya existe con el nuevo conocimiento. Entonces, este proceso se hace de manera natural, debe entenderse la naturaleza del proceso y no forzarlo de ninguna manera. En conclusión, pues los dos capítulos nos permiten unas conclusiones bastante acertadas, donde evidentemente la psicología pues permite al docente conocer de manera general y puntual mejor cómo es el proceso de evolución del niño y cómo pues debe impartir el conocimiento. Esto hace que los procesos pues sean más acertados, más precisos. La psicología pues se ha vuelto una guía para entender el proceso de aprendizaje y pues a partir de allí se puede crear la didáctica propicia para cada uno de los niños. La obra literaria, la literatura en mención también menciona a Henry Walworth, quien enfoca la inserción social, que la inserción social afecta al desarrollo cognitivo del niño, mientras que Piaget hace un énfasis desde lo biológico y las etapas. Este autor que les acabo de mencionar es más hacia la parte social. Y pues queda el interrogante
de si la transmisión de conocimiento se debe hacer por repetición o por asimilación activa. El capítulo 10 pues, nos da una óptica y una mirada de que el desarrollo psicológico y entender estas etapas del niño pues fortalece su parte social, su autonomía y la parte ética que es tan fundamental en el aprendizaje del niño, pues de esto depende de ciudadanos que fortalezcan su mismo entorno social y no que lo afecte. Esta inteligencia práctica se alimenta de lo que se mencionó, reflejando así poco a poco los estados de maduración del niño. Me parece importante que los docentes tengamos en cuenta estos aspectos, estas teorías para ejercer el ejercicio, ejecutar el ejercicio pedagógico y pues generar ese vínculo entre la experiencia del infante, las realidades de la escuela y los conocimientos. Muchas gracias por su atención y como último se comparte la bibliografía, los progresos de la psicología del niño y del adolescente y principios de educación y datos psicológicos. Muchas gracias.